Listo, chicos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de había una actividad de tablas de verdad, ¿cierto? La semana pasada les dije que esta semana íbamos a hacer lo de las tablas de verdad. La semana pasada hicimos solo los algoritmos, ustedes muy juiciosos, ya incluso algunos ya enviaron la primera actividad, que fue lo de las tablas de verdad que les dije que la hacíamos esta semana, y enviaron aparte de eso los algoritmos y lo de consulta, y los felicito por eso. Está muy bien, listo. Vamos a revisar por acá. Y el tiempo para la entrega. Esto ya lo vimos, esto también. Bueno, entonces les dije que íbamos a hablar de las tablas de verdad. Ya algunos me hicieron el ejercicio, ¿cierto? Ya hay algunos que adelantaron esta evidencia, pero pues sin embargo les voy a hablar un poquito de los conceptos para ya seguir con la otra temática, ¿cierto? Bueno, estamos viendo lo de algoritmos, hicimos la teoría de los algoritmos, revisamos por ahí unos ejercicios y vamos a ver lo de lógica matemática. ¿Por qué es importante la lógica? La lógica, porque de ahí vamos a, valga la redundancia, a desarrollar la lógica como tal, pues para poder resolver problemas, ¿cierto? Nosotros normalmente resolvemos todos los días algoritmos o resolvemos todos los días problemas de forma lógica, pero pues no tenemos eso como tal, como concepto como tal, sino que simplemente hacemos como las cosas automáticas, ¿cierto? Digamos que cuando nos levantamos, el proceso que hacemos después de que nos levantamos en las mañanas, eso es un algoritmo, eso es, pero eso lo hacemos, digamos que inconscientemente y no nos damos cuenta que eso es aplicando, digamos que un algoritmo. ¿Listo? Entonces lo de lógica matemática, ¿por qué es importante? Porque aquí, dependiendo de, digámoslo así, como de unas reglitas, ¿cierto? De ahí entonces partimos para poder resolver los algoritmos, ¿cierto? Bueno, entonces nos dice que lógica matemática, no sé si les estoy mostrando la diapositiva. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, 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 profe. Listo. Entonces dice que la lógica matemática es la disciplina que trata sobre los métodos de razonamiento, ¿cierto? En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Como unas reglitas y dependiendo de estas reglitas, miramos si sí o no cumple con ciertos requisitos, ¿cierto? El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos y en las ciencias sociales en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad, ¿cierto? ¿Quieren para leerlo de componentes de lógica matemática? Yo, instructora. Todo desde el título azul, ¿verdad? Sí, acá dice componentes de la lógica matemática. Componentes de la lógica matemática. Todo razonamiento lógico está compuesto por una serie de elementos que se interrelacionan entre sí, y la correcta interpretación de estos componentes y de sus relaciones corresponde al análisis deductivo. Estos componentes son las proposiciones y conectores lógicos que se describen a continuación. A. Proposiciones. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Las primeras están formadas por una sola proposición. Por el contrario, las proposiciones compuestas están conformadas por dos o más proposiciones unidas por un conector. Y en un ejemplo de P es igual a la Tierra es plana, Q es menos 17 más 38 igual a 21, R es hola, ¿cómo estás? S el lado del carro, por favor. Se supone que ahí está hablando de booleanos, que es para las condiciones. Entonces, la lógica matemática, según yo lo que entiendo, trata de comparar unos datos o una preposición y darle ese valor verdadero o falso, el cual podemos usar en una programación si lo necesitamos verdadero o falso, se realice algo. Exactamente, sí, muy bien. Aquí básicamente lo que nos están mostrando es una proposición y unas afirmaciones, ¿cierto? Una proposición dice que es una operación que puede ser falsa o verdadera, ¿sí? Y cuando es en el caso de la letra R, que dice hola, ¿cómo estás? Ahí no nos está diciendo, no nos está planteando ninguna proposición porque simplemente están dando un saludo.
Y en la letra S tampoco, porque dice lado del carro, por favor. Está pidiendo un favor. No está, el resultado aquí no nos puede dar una proposición. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese ejemplo es lo que nos muestra. Bueno, la primera, si la Tierra es plana, nos están dando una afirmación, ¿cierto? Que la Tierra es plana. En la segunda, pues nos dan una operación y nos muestran un resultado. Entonces, ahí como dice, puede ser falso o verdadero, se cumple. La tercera, pues no, porque simplemente es un saludo, entonces no se está aportando ningún tipo de proposición. Y en la cuarta, que sería la S, tampoco, porque nos están pidiendo un favor. Entonces, aquí nos podemos ver el ejemplo de una proposición. Bueno, aquí también nos hablan de los conectores lógicos y proposiciones compuestas. Entonces nos dice que existen las proposiciones compuestas, que son las que se componen de varias proposiciones, ¿cierto? Estas proposiciones utilizan su conexión con operadores o conectores lógicos. ¿Por qué es importante esto? Porque en programación se van a utilizar, ¿cierto? Entonces, ustedes cuando van a hacer, perdón, van a hacer un ejercicio, digamos que van a hacer un ciclo, entonces si tal cosa cumple, entonces hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces por eso es importante lo de lógica. Entonces tenemos el operador AND o el operador Y, que se denomina conjunción, ¿cierto? Conecta dos proposiciones que se deben unir para que se puedan obtener un resultado verdadero. Esto se representa por el siguiente símbolo, que es como una V al revés. Yo le digo así como para más facilidad, ¿cierto? Entonces nos dice que nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo. Eso es una proposición. El número 9 es mayor que 7 y menor que 12. ¿Ven? El carro enciende cuando tiene corriente, electricidad y gasolina en el tanque, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una tabla de verdad. ¿Sí me confirman si estoy mostrándoles la proposición? Si estoy mostrándoles la presentación. Sí, Sí, señora. señora. Ok, entonces aquí tenemos dos proposiciones, tenemos PQ y P y Q, listo. Entonces, esta proposición es verdadera cuando ambas son verdaderas, de lo contrario, es falso, listo. Disyunción o denominada O, listo. Entonces, dice que conecta dos proposiciones y se obtiene una proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones son verdaderas, ¿cierto? Cuando una de las proposiciones son verdaderas, esta es verdadera. De lo contrario, o sea, si ambas son falsas, entonces la proposición es falsa. De resto, todas son verdaderas, como lo podemos mirar acá en el ejemplo. ¿Listo? Entonces, puedo ir a Bogotá en avión o en bus, ¿sí? De las dos formas puedo llegar a la ciudad. Puedo entrar al estadio si compro mi boleta o si tengo un pase de cortesía. Voy a desayunar con huevos revueltos o con huevos pericos. ¿Listo? Entonces se cumple cualquiera. ¿Listo? Acá está la tablita. Tenemos el conector no, ¿cierto? O negación. Entonces, este simplemente niega la proposición, niega el enunciado que tenemos, ¿cierto? Entonces, si es verdadero, pues lo negamos con falso, y si es falso, lo negamos con verdadero. Simplemente es eso como tal, ¿cierto? Su proposición es negar una proposición, es decir, que si tenemos una proposición verdadera, al aplicar este tipo de operación se obtiene la negación, es decir, es símbolo falso y se representa como con una L, digo yo, como con una L al contrario, una L acostada, digo yo, que es como lo pueden observar acá. Listo. Entonces tenemos un ejemplo. No es cierto que Gabriel García Márquez escribió La Ilíada. No es cierto que el América de Cali es de la ciudad de Ibagué. No es cierto. Es falso que el agua es un hidrocarburo. Sí, estos son algunos ejemplos. Entonces es negar lo que ya tenemos. Y tenemos las tablas de verdad. Entonces, una estrategia de la lógica que contiene como objetivo determinar la validez de varias propuestas en alguna situación, es decir, determinar las condiciones necesarias en las que un enunciado es verdadero. Estas condiciones se presentan con una tabla de verdad que determina el valor verdadero de todas las proposiciones que componen la situación. Entonces, digamos que una proposición puede ser verdadera o falsa únicamente, nunca las dos. ¿Listo? Aquí nos dan el valor de una proposición verdadera se representa, perdón, cuando es verdadera se representa por una V o un 1, ¿sí? Y cuando una proposición es falsa se representa por una F o un 0. Existen unas tablas de verdad para cada una de los conectores lógicos, lo que se tiene que evaluar para responder si una proposición compuesta es verdadera o falsa
es el estatus actual de las proposiciones simples. O sea, aquí veríamos proposiciones simples. Entonces nos dan en el material unas tablitas de verdad aplicando los conceptos anteriores, ¿cierto? Entonces digamos que en la I es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas, se representa con la B o se puede representar con el 1. En la O, entonces es verdadera cuando cualquiera de las dos, mejor dicho, aquí es más fácil definir cuando es falsa, cuando ambas son falsas, y ya. Y se representa con la F o con el símbolo del cero, perdón, el cero. Y pues la negación igual, entonces es simplemente negar la proposición que tenemos original. Listo. Aquí nos muestran unos ejemplos y simplemente se grafican. Entonces nos dan un ejemplo que si no llueve, se arruinará la cosecha. Este tipo de proposición se conoce como la condición para qué. De manera que para que no se arruine la cosecha se requiere que llueva. Si no llueve, se arruina la cosecha, ¿cierto? P y Q. Al aplicar el operador P, entonces Q, su tabla de verdad quedaría de la siguiente manera. Entonces se hace las tablitas de verdad. Entonces P, Q, se ponen las proposiciones y se van validando, ¿cierto? Entonces ahí queda verdadera. Cuando es verdadera, falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. De resto da verdadero, que es como más fácil definirla así, cuando es una sola. Y igual aquí se representa por una F y con los números pues con el 0. Listo. Aquí nos dan este otro ejemplo que es un buen estudiante sí y solo sí tiene promedio de 5, donde se puede concluir lo siguiente. P es un buen estudiante y Q tiene promedio de 5. Al aplicar el operador P sí, solo sí, Q, su tabla de verdad quedaría de la siguiente manera. Entonces queda en P, Q y entonces es verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando las dos son falsas. De lo contrario son falsas, ¿cierto? Se representa igualmente con la B, con la V, perdón, y con el 1. Listo. Eso ya, según lo que yo les vi a ustedes como que están como recién saliditos, lo están definiendo muy bien en las evidencias que me enviaron. Entonces, pues simplemente les estoy como haciendo el repasito, revisando como los ejemplos. Entonces aquí nos dan para saber cuántos, bueno, las palomas vuelan, entonces P, todas las palomas vuelan y Q, todas las aves tienen plumas. Luego, las palomas son aves, ¿cierto? Esta proposición se escribe utilizando los operadores lógicos de la siguiente manera. P y Q, entonces R. Bueno, para este ejercicio se construye la tabla de verdad que están viendo acá en el ejemplo. Entonces, PQ y P y Q y R. Y entonces ahí nos está mostrando. Entonces vamos haciendo las operaciones y vamos poniendo las tablas de acuerdo a las operaciones. Listo. Aquí también nos dan un ejercicio de lógica. En este ejercicio nos están diciendo que, bueno, lo voy a leer. Este ejercicio con su respectiva solución que permite identificar un problema, reconoce los datos de entrada y los procesos a ser aplicados como estrategia a seguir con la utilización de la lógica proposicional en la identificación y solución de problemas. Ejemplo 1, paso a seguir. Entonces aquí dice, se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o G Suite, ¿cierto? Entonces, identificar el problema, descomponer el enunciado en proposiciones automáticas, evaluar los posibles casos derivados del enuncio anterior y determinar los casos donde se cumplan las condiciones, hacer la selección de las personas de acuerdo con el requerimiento. Entonces, ahí viene la definición. Entonces, identificar el problema, entonces se trata de buscar o contratar personal femenino que sepa utilizar Microsoft Office o Google Suite, ¿cierto? Entonces, descomponemos el enunciado. Entonces, descomponer la proposición automática del enunciado. Cuando está separada del contexto del problema, se le llama proposiciones automáticas. Entonces, P es personal femenino, Q sabe utilizar Microsoft Office y R sabe utilizar la Suite, ¿cierto? Determinamos los casos. Entonces, determinar las relaciones lógicas de acuerdo con los planteamientos en el enunciado utilizando las proposiciones automáticas definidas en el enunciado anterior. Entonces, P y Q o R, ¿cierto? Evaluar los posibles casos derivados del enunciado anterior. Entonces, aquí nos dicen,
Se crea la tabla de verdad y aplica la lógica proposicional para elegir las personas que cumplen con los requisitos exigidos. Para la construcción de la tabla de verdad se evalúa cada una de las proposiciones automáticas y se van validando para verificar si se cumple lo que la haría verdadero o si no se cumple lo que le haría que la proposición sea falsa. Entonces, Juan sabe Microsoft Office y G Suite, ¿cierto? Marta sabe utilizar G Suite, Natalia sabe utilizar G Suite y Microsoft Office. Listo. Entonces, se analiza cada posible caso. Entonces, por lo que se evalúa a Juan, para la primera proposición sería un valor falso, ya que P requiere que sea persona femenina, ¿sí? El cual podría en la columna 2. Y luego se evalúa si Juan sabe utilizar Microsoft Office o la suite de Google. El valor va en la columna 3 y por último se evalúa la conjunción para determinar la solución. Entonces aquí estamos evaluando a Juan, estamos evaluando a Marta y a Natalia. Y ahí nos da los resultados para ser contratado. Entonces aquí vemos que digamos que las que sí cumplen sería Marta y sería Natalia, ¿cierto? Entonces ahí nos ayuda como a tomar la decisión. Aquí vamos a realizar el ejercicio. Listo. Bueno, entonces decía que teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, construir un documento donde se dé solución a los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Entonces dice 2 por 5 menor a 8 or 4 por 6 mayor a 2 por 5 y 4 más 5 menor a 3 and y 5 por 5 más 4 más 25 menor a 3. Construir la tabla de verdad para la siguiente expresión. Entonces son dos problemas que hay que hacer allí donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Primera parte, digámoslo que hacerlo como en partes y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar, digamos que como en dos partes. Ya hicimos las operaciones y ese sería el resultado. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir. ¿Listo? Vamos a continuar con esa primera línea. Estamos con la primera validación. Entonces, paso 1, digámoslo aquí, resolver operación matemática. Matemáticas. Listo. Que fue lo que acabamos de hacer. En este caso, bueno, las multiplicaciones. Siempre resolvemos las multiplicaciones. Multiplicaciones. ¿Listo? Me deja agrandar esto. Listo. En ese sentido, entonces ya tendremos la multiplicación. Bueno, ahora, segundo punto. Sustituimos, ¿cierto? Vamos a sustituir, entonces decimos que el primer resultado que fue 10, ¿cierto? 2 por 5, 10, es menor a 8 o 24, que fue el segundo resultado, ¿cierto? Es mayor a 10. ¿Listo? Entonces aquí está sustituimos. ¿Listo? Y ahorita vamos a aplicar el operador lógico, ¿cierto? El operador lógico OR. ¿Y qué nos dice el operador lógico OR? Y si se obtiene una proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las dos proposiciones son verdaderas. Aquí tenemos la tablita. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo es verdadera y cuándo es falsa? Entonces dice que es verdadera cuando cualquiera de las dos son verdaderas. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P o Q es verdadero. Y si P es falso y Q es verdadero, P o Q es verdadero. Es falsa cuando las dos son falsas. ¿Listo? Es como la forma más sencilla de validar y de aprenderse la uno es falso cuando las dos son falsas. Listo, ahí cae. ¿Listo?
Entonces es lo que estamos aplicando acá. Acá entonces ya sustituimos esa primera parte y vamos a validar. Entonces el tercer punto aquí sería, para que me quede como más organizado, estamos resolviendo esta primera parte. Entonces el tercer punto aquí sería aplicar operadores lógicos OR, ¿cierto? Aplicar lógico OR, en este caso. Y aquí entonces la regla del OR, lo que les acabé de mostrar acá en la tablita, que es falso, o sea, es verdadero cuando cualquiera de las dos proposiciones es verdadera, como lo podemos ver aquí en la tabla, y la única forma que sea falso es cuando los dos son falsos. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a validar. Entonces, nos dan F OR P, que es verdadero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá lo estamos diciendo, ¿cierto? Les estamos diciendo, 10 es menor a 8 es verdadero, ¿cierto? Acá en este caso, 10 es menor a 8, validamos y nos da verdadero, ¿cierto? Y 24 es mayor a 10, es verdadero. Según la regla, cuando cualquiera de las dos es verdadero, es verdadero. Entonces acá, verdadero, verdadero, da verdadero. ¿Listo? Entonces esta respuesta de acá es verdadera. Entonces ya estaría esa primera parte, esta primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es acá el ejercicio acá, este otro de acá. Este es la segunda parte y la vamos a validar y la vamos a hacer. Entonces voy acá a hacerla en otra hojita aparte. Para este ejercicio entonces tenemos que 4 más 5 menor a 3 y 5 por 5 más 4 más 25 menor a 3. ¿Listo? En este sentido, aplicamos la regla de Lang, que es verdadera cuando ambos resultados son verdaderos. De lo contrario, es falsa. Entonces aquí podemos ver la tablita. Es que concluimos que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Listo? Entonces vamos a validar esa parte. 4 más 5 más... Sí, listo. Entonces, ahora sí. 4 más 5, 9. 5 por 5, 25. Y 4 más 25, 29. Entonces acá tenemos la primera operación. Ya despejamos, ya resolví. Luego sustituimos. ¿Qué vamos a sustituir? Entonces vamos otra vez acá. Vamos con 9 es mayor que 3. Y AND aquí 25 más 29 mayor a 3. Listo. Esto es lo que vamos a evaluar. Y aquí es el AND. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el I? Nos dice que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿cierto? De lo contrario, es falso. Entonces decimos aquí, 9 es menor que 3. Sería falso, ¿cierto? Y decimos, 29 es menor que 3. Y es también falso. ¿Listo? Entonces ya validamos, 9 es menor que 3. Falso. Y 29 es menor que 3. También es falso. ¿Listo? Aquí el resultado sería falso. Que ambas proposiciones son falsas. Vamos a construir la tabla. Aquí tenemos dos variables, ¿cierto? La P y la Q serían las variables. Por lo tanto, hay que hacer 4 combinaciones posibles.
¿cierto? Entonces vamos a hacerlo en una tablita de una tabla para las 4 combinaciones. Entonces, P y Q. Cuando se construyen tablas, son 4. Entonces aquí, verdadero, verdadero y falso, falso. Como este es de 2, entonces irían solamente 4 validaciones. Aquí va, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Entonces ya construimos la tabla. Ahora vamos a calcular. Vamos a calcular o vamos a validar. Listo, entonces aquí inserté la otra para hacer la validación. Aquí vamos a hacer P. Vamos a hacer esta, P y Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice P y Q? Que es verdadera cuando ambos son verdaderos. ¿Listo? Es verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y falso, falso, da falso. Y esta sería la tablita para P y Q. ¿Listo? Y vamos con para validar lo de P o Q. Vamos a insertar otra. Y esta es para P o Q. P o Q. ¿Listo? Vamos a validar solamente lo de acá, P y Q, para poner el resultado del O. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el O? Que todas son verdaderas. O sea, es verdadero cuando una de las dos es verdadero. ¿Listo? Entonces, P es verdadero y Q verdadero, entonces P o Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P o Q es verdadero. P es falso y Q es verdadero, entonces P o Q es verdadero. Y si P es falso y Q es falso, entonces P o Q es falso. ¿Listo? Y ya construimos la tablita. Listo, entonces así nos queda la tabla. Y así finaliza el ejercicio de lógica. Entonces podemos decir que ya está resuelto este ejercicio. Un archivo, un documento donde muestre la solución de este ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. ¿Dudas? Vale, sí, señora. Damos por finalizar la sesión del día de hoy. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Feliz noche para todos.